La Niebla Susurrant. Sofía, una periodista en busca de respuestas sobre desapariciones inexplicables, llega a San Isidro del Olvido, un pueblo que parece arrancado del tiempo y cubierto por una niebla inquietante. Su investigación la lleva a una casa abandonada que, según los rumores, respira y susurra en la oscuridad. A medida que se adentra en la historia oculta del lugar, comienza a experimentar fenómenos que desafían la razón, voces en la bruma, figuras que emergen de la nada y una sensación opresiva de ser observada. Pronto, Sofía se da cuenta de que la niebla no solo es un velo de misterio, sino una entidad que espera con hambre. Lo que comienza como una simple investigación se convierte en una lucha desesperada por escapar de un destino sellado por el tiempo. Pero en San Isidro del Olvido, nadie se va sin dejar algo atrás o sin ser reclamado por la niebla. Bienvenidos a Sombras del Pasado, el podcast que explora los enigmas más inquietantes de la historia. Hoy, nos sumergiremos en un misterio que ha desconcertado a expertos y alimentado teorías de todo tipo. Episodio 1. El Pacto de la Niebla. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla densa, sofocante, como un manto de algodón húmedo que se adhería a la piel. Sofía manejaba con los nudillos blancos sobre el volante, su respiración pesada, acompasada por el crujir de la grava bajo las ruedas. No había luces en el camino, solo la luna desvaída que apenas lograba perforar la bruma. El GPS la había guiado hasta este rincón olvidado del mundo, una aldea llamada San Isidro del Olvido, que no aparecía en los mapas. Su investigación sobre desapariciones inexplicables la había llevado hasta aquí, siguiendo una historia enterrada en los márgenes del folclore, una casa abandonada donde, según los ancianos del lugar, se oían susurros cuando la niebla se espesaba. Al llegar al pueblo, las casas de madera se alzaban como espectros contra la penumbra. Las ventanas eran ojos ciegos, cerrados desde hace años. Solo la posada El Refugio tenía signos de vida, una luz trémula tras las cortinas y el rastro de pasos recientes en la tierra húmeda. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda. El posadero, un hombre enjuto de rostro surcado por arrugas, la observó sin hablar. Cuando Sofía mencionó la casa en las afueras, el hombre se tensó. «No es un buen lugar», dijo en un susurro. «Algo antiguo mora ahí». Esa noche, el viento arrastró murmullos a través de las rendijas de la posada. Sofía soñó con sombras largas, con figuras de rostros vacíos que la observaban desde la bruma. Episodio 2. Ecos de lo desconocido. Sofía se despertó con el amanecer pálido filtrándose por la ventana. Se dirigió hacia la casa en las afueras, su grabadora en mano, su mente enfocada en los testimonios que había recopilado. Todos hablaban de la misma sensación, la casa respiraba. La edificación emergió de la niebla como una herida en la tierra. La madera estaba podrida, las ventanas rotas, la puerta apenas sostenida por sus goznes oxidados. Al entrar, un hedor rancio la envolvió. La casa estaba vacía, pero la sensación de presencia era abrumadora. Exploró la planta baja. Cada paso sobre el suelo podrido era un eco en la inmensidad del silencio. En una de las habitaciones encontró un diario, sus páginas amarillas por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. Escucho susurros en la noche. Me llaman por mi nombre. La niebla es su piel. La última entrada estaba escrita con trazos frenéticos, no abras la puerta cuando la oigas respirar. Esa noche, Sofía instaló su equipo de grabación en la casa. Se sentó en la oscuridad, los auriculares puestos, el micrófono encendido. Durante horas, solo el sonido del viento. Hasta que llegó. Un susurro. No una corriente de aire, no el crujir de la casa. Era una voz. Murmuraba su nombre. La niebla se filtró por la puerta como si la casa inhalara. La madera crujó bajo un peso invisible. La grabadora registró algo más, algo inhumano. Un gorgodio, un murmulo guttural. Algo estaba con ella. Episodio 3. Devorada por la bruma. El terror la paralizó. Su mente gritaba que corriera, pero su cuerpo estaba encadenado por el pánico. La casa respiraba. La niebla la rodeaba, convirtiéndose en carne translúcida, en formas distorsionadas que emergían de la bruma. Las sombras se estiraban por las paredes.
Una mano espectral emergió del suelo, sus dedos huesudos aferrándose a la realidad. Sofía retrocedió, su aliento entrecortado. La puerta estaba abierta, pero más allá de ella, la niebla se arremolinaba con una presencia consciente. Era un umbral. Una boca. De la grabadora surgió un sonido imposible. No un susurro, sino una voz clara, profunda, reverberante: «Ya me conoces». «Ya eres mía». Los huesos de Sofía crujieron cuando la niebla la abrazó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando un abismo de sombras que la devoró. Cuando la niebla se disipó con el amanecer, la casa volvió a su silencio. La grabadora seguía encendida, reproduciendo un solo sonido, el susurro de Sofía, llamando a la próxima víctima. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad. Hasta la próxima.